Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Eran las 2 de la mañana y el silencio envolvía la escuela, un manto oscuro roto solo por la tenue luz de la linterna que sostenía José, el conserje. Su rutina nocturna de limpieza se había vuelto una danza solitaria en la penumbra de los pasillos. Pero esta noche, algo era diferente. José, con el sonido rítmico de su escoba golpeando el suelo, se detuvo en seco al sentir una presencia. Un susurro infantil, casi inaudible, jugueteaba en el aire. La temperatura descendió, y sus pasos resonaron como un eco en la inmensidad de los corredores. Era entonces cuando la vio, una niña pequeña, de cabello enmarañado y vestida con un vestido blanco, deambulaba por el pasillo, sus ojos sin vida fijos en José. Su corazón latía desbocado mientras intentaba hacer sentido de la presencia de la niña a esas horas de la noche. ¿Qué hacía allí? ¿Qué deseaba? José, con su linterna titilante, avanzó con cautela, pero la niña parecía flotar, moviéndose hacia adelante con una gracia etérea. A las 2 de la mañana en punto, la niña fantasmal señaló una puerta entreabierta. José, temblando, la empujó suavemente para revelar un aula abandonada. El olor a tiza y polvo antiguo invadió el aire, y en el centro del aula, una antigua pizarra parecía ser el epicentro de la presencia sobrenatural. De repente, la pizarra cobró vida. Las tizas se movieron solas, garabateando mensajes que reflejaban el tormento de la niña. «Ayúdame», escribió la tiza, con trazos temblorosos. La niña, con su mirada fija en José, señaló la pizarra mientras sollozaba en un lamento inhumano. El corazón de José latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Decidió enfrentar la oscura conexión entre la niña y la pizarra. A medida que avanzaba, las luces parpadeaban y las sombras parecían retorcerse en formas indescriptibles. El susurro infantil se intensificó, formando una sinfonía de lamentos. La pizarra reveló los detalles de la tragedia. Una niña, estudiante de la escuela décadas atrás, había encontrado un destino cruel en esas aulas. Su espíritu, atrapado en el limbo, buscaba respuestas. José, envuelto en un aura de terror, se comprometió a descubrir la verdad detrás de la muerte de la niña. A partir de esa noche, la conexión entre José y la niña se volvió más profunda. A las 2 de la mañana, se aventuraba en los recovecos olvidados de la escuela, siguiendo las señales de la niña fantasma. Eventos del pasado resurgían en sombras retorcidas, mientras el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se desgarraba cada vez más. José, atrapado en una espiral de horror, se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con el de la niña. Las lágrimas en la oscuridad revelaban una historia de dolor y traición, y cada noche a las 2 de la mañana, se sumergía más profundo en el abismo de lo desconocido. ¿Podría José liberar a la niña de su condena o se convertiría en otra sombra perdida en los pasillos desiertos de la escuela? Solo el tiempo y la oscuridad de la medianoche lo dirían. Las noches se volvieron más inquietantes para José, su vida entrelazada con la niña fantasma. Cada 2 de la mañana, la escuela se transformaba en un escenario de pesadilla. Sombras se alzaban como espectros hambrientos de secretos sepultados, susurros que resonaban como cadenas arrastradas. En sus andanzas nocturnas, José descubrió que la niña no era la única presencia. Otras figuras, distorsionadas y grotescas, emergían de las sombras. Sus ojos, hundidos en la oscuridad, lo observaban con hambre insaciable.
Aullidos y risas malévolas resonaban en los rincones más oscuros de la escuela, desgarrando la tranquilidad que alguna vez existió. La pizarra, ahora un portal a lo desconocido, revelaba imágenes de horror, rostros demacrados, manos que se alzaban desde lo profundo, y destellos de eventos pasados que desafiaban la razón. José, impulsado por una mezcla de terror y determinación, se adentraba cada vez más en esta dimensión siniestra, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. En una noche particularmente oscura, la niña señaló una puerta secreta en el sótano. Atravesarla fue como descender a las entrañas mismas del horror. La oscuridad engullía cada paso, y susurros malévolos flotaban en el aire espeso. De repente, se encontró en un pasillo que no pertenecía a la arquitectura conocida de la escuela. Las paredes crujían y gemían, como si el edificio mismo resentía su presencia. El pasillo parecía extenderse hacia la eternidad, y cada puerta oculta escondía secretos más oscuros que el anterior. Voces susurraban palabras incomprensibles, y sombras danzaban a su alrededor. La niña, en silencio, lo guiaba hacia un destino desconocido. De repente, una voz gutural resonó en la penumbra, eclipsando los susurros. «Intruso», murmuró la voz desde las sombras. Figuras grotescas emergieron lentamente, sus ojos brillando con un hambre espectral. José, paralizado por el terror, se dio cuenta de que había ingresado a un reino habitado por entidades mucho más antiguas y malévolas que la niña. La pizarra temblaba en su mano mientras se aproximaba a lo que parecía ser el epicentro de la oscuridad. La niña señaló una antigua caja que yacía en el suelo, emanando una energía maligna. José, temblando, abrió la caja para revelar artefactos olvidados y fotografías desgastadas de estudiantes del pasado, sus ojos arrancados de las imágenes como si el tiempo mismo los hubiera condenado. El terror se intensificaba a medida que las figuras sombrías se cerraban alrededor de José. La niña, con lágrimas en sus ojos sin vida, imploraba por redención. La pizarra, ahora un portal desgarrado entre mundos, se volvía cada vez más inestable. En la oscuridad, la verdad aguardaba como un espectro sin rostro, y José se encontraba en el epicentro de un torbellino de horrores que se desataban a las 2 de la mañana. La niña, la caja maldita y las sombras hambrientas convergían hacia un clímax siniestro que amenazaba con consumirlo todo. ¿Lograría José escapar de esta pesadilla o se convertiría en otro recuerdo perdido en los pasillos embrujados de la escuela? Solo la oscuridad, imperturbable, lo sabría. La caja abierta exhalaba un aire viciado, como si las memorias atrapadas dentro de ella fueran sombras palpables. Las figuras sombrías se retorcían en torno a José, sus formas distorsionándose con cada latido de su corazón acelerado. La niña, ahora rodeada por un halo de oscuridad, señaló una fotografía específica, y la caja respondió liberando un eco escalofriante de risas infantiles. Las imágenes proyectadas en la pizarra revelaban el pasado oscuro de la escuela, un juego macabro entre estudiantes, secretos enterrados y un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. José, atrapado en este torbellino sobrenatural, experimentó las vidas entrelazadas de aquellos estudiantes, sus risas transformándose en llantos desgarradores. De repente, las luces parpadearon y se extinguieron. El pasillo desconocido vibraba con una energía maligna mientras las sombras se acercaban más, despojándose de cualquier forma reconocible. Risas demoníacas llenaban el aire, fusionándose con los lamentos de la niña. La caja, ahora abierta, emitía un resplandor luminoso, revelando escrituras antiguas y símbolos ennegrecidos. José, en medio del caos sobrenatural, sintió su cordura desgarrándose. La niña, con ojos desbordantes de tristeza, lo miró como si supiera que solo él podía desentrañar la maraña de secretos que atormentaban la escuela. La pizarra, actuando como un portal hacia el inframundo, amenazaba con devorar la realidad misma. Cada paso de José resonaba como un tambor en la desesperación. Las figuras sombrías lo rodeaban, susurros ininteligibles llenando sus oídos. La niña señaló hacia la caja, instándolo a cerrarla. Pero la oscuridad no cedía fácilmente.
Las sombras, como tentáculos negros, se enrollaban alrededor de él, intentando arrastrarlo a las profundidades de la locura eterna. Con manos temblorosas, José cerró la caja, desencadenando un estallido de energía sobrenatural. La niña, aliviada, desapareció en la oscuridad. Sin embargo, las risas demoníacas persistían, resonando como una sinfonía discordante en la mente de José. La pizarra, ahora calmada, mostraba solo una palabra: escape. Las luces parpadearon de nuevo, y José se encontró de pie en el pasillo conocido. La escuela, ahora en silencio, parecía respirar aliviada. Sin embargo, las sombras persistían, aguardando en las esquinas más oscuras. La niña había encontrado su redención, pero algo más acechaba en las sombras. A las 2 de la mañana, José se enfrentaba a la realidad alterada de la escuela, un laberinto de pesadillas que trascendían el tiempo y el espacio. ¿Había cerrado la caja a tiempo o había liberado fuerzas que no podían ser contenidas? Las respuestas se perdían en las sombras, y José, marcado por la experiencia, se preparaba para otra noche en la que el terror y la oscuridad danzarían una vez más. El eco de las risas demoníacas persistía en la mente de José, como una melodía distorsionada que se negaba a desvanecerse. Aunque la caja había sido cerrada, las sombras se aferraban a él como si hubieran encontrado un refugio en las grietas de su cordura. A las 2 de la mañana, cuando la escuela quedaba envuelta en un silencio ominoso, José se adentraba en un mundo alterno, un laberinto de pesadillas donde las reglas de la realidad se desvanecían. Cada puerta que abría revelaba escenas del pasado retorcido de la escuela. Estudiantes torturados por sus propias acciones, rituales oscuros que manchaban los pasillos con sangre invisible, y un murmullo constante de voces enterradas clamando por justicia. La niña, aunque redimida, seguía siendo solo un eslabón en esta cadena interminable de horror. La pizarra, ahora más que una ventana a lo sobrenatural, parecía ser un espejo que reflejaba los tormentos más profundos de José. Cada garabato, cada palabra escrita por una mano invisible, le arrancaba pedazos de su propia realidad. La escuela ya no era solo un edificio, se había convertido en un ser vivo, alimentándose de los miedos de quienes se aventuraban en su interior a las 2 de la mañana. El pasillo desconocido se extendía, interminable, como un camino sin fin hacia la locura. Las sombras se contorsionaban en formas grotescas, danzando al ritmo de sus propias ansias siniestras. A veces, José creía escuchar risas detrás de él, como si algo se burlara de su desesperado intento por entender la verdad oculta en la oscuridad. Las luces parpadeaban violentamente cuando José se acercaba a la sala de profesores. Las sombras se congregaban allí, susurros conspiratorios resonando en el aire. Al abrir la puerta, fue recibido por un aire denso, cargado con la energía de secretos inconfesables. Fotografías de antiguos profesores colgaban en las paredes, sus ojos parecían seguir a José con juicio silencioso. La pizarra, en un acto de autonomía inquietante, comenzó a escribir por sí sola. Revelaciones escalofriantes se plasmaban en la superficie, destapando la conexión oscura entre los educadores y los eventos que habían sellado el destino de la escuela. Cada palabra era como un cuchillo en la conciencia de José, cortando más profundo con cada revelación. A medida que avanzaba, las sombras se espesaban. Voces en susurros convergían en un murmullo ensordecedor. La escuela, ahora un ente consciente, parecía desear que sus oscuros secretos fueran descubiertos. Pero, a las 2 de la mañana, el precio de la verdad se volvía cada vez más alto, y José se encontraba enredado en una maraña de terror del cual no podía escapar. El pasillo sin fin se desplegaba ante él, un camino que parecía llevarlo más allá de los límites de la cordura. ¿Qué más aguardaba en las sombras de la escuela a esa hora maldita? ¿Y cuánto de su propia humanidad estaba dispuesto a sacrificar para desentrañar los secretos que yacían ocultos en los recovecos más oscuros de la medianoche? La respuesta, envuelta en sombras y susurros, esperaba su descubrimiento en la siguiente puerta entreabierta. Atravesar la puerta de la sala de profesores fue como entrar en un abismo de recuerdos distorsionados. Las fotografías en las paredes cobraban vida,
Los ojos de los profesores destellaban acusaciones silenciosas. La pizarra, con su tiza danzante, escribía eventos que habían quedado sepultados en el abismo del olvido colectivo. José se encontró cara a cara con la manifestación de la crueldad humana. Los profesores, supuestos guardianes del conocimiento, habían cedido a las oscuras tentaciones que acechaban en los rincones olvidados de la escuela. Pactos con fuerzas indescriptibles, rituales que trascendían la moralidad humana y una cadena de eventos que habían tejido un velo de malevolencia sobre el lugar. A medida que avanzaba, las sombras cobraban forma. Rostros distorsionados, cuerpos retorcidos por el peso de sus propias transgresiones, se materializaban en el pasillo que se extendía ante él. Risas siniestras resonaban, acompañadas por los lamentos de aquellos que habían caído víctimas de sus propias acciones perversas. La pizarra, como una narradora macabra, revelaba secretos más oscuros. Los profesores, con sus almas manchadas, habían sellado un pacto con lo desconocido para obtener conocimientos prohibidos. La escuela, testigo silencioso de estas transacciones, se había convertido en una prisión de almas condenadas a la eternidad. José, envuelto en el vórtice de horror, se dio cuenta de que su propia existencia se desdibujaba. La línea entre su realidad y la pesadilla se desvanecía. Las sombras se retorcían a su alrededor, como si la escuela misma estuviera inhalando su esencia. La niña, su guía en esta travesía infernal, miraba desde la pizarra con ojos que ahora reflejaban no solo tristeza, sino también una advertencia silenciosa. A las 2 de la mañana, el pasillo parecía extenderse hacia el infinito. Las sombras, ahora más tangibles, se alzaban como entidades sedientas de venganza. Los profesores del pasado, liberados de su prisión fotográfica, se acercaban con pasos arrastrados, arrastrando consigo el peso de sus pecados. José, presa del terror que se intensificaba con cada segundo, se preguntaba si había llegado demasiado lejos. Había perturbado un equilibrio ancestral, liberando fuerzas que nunca debieron ser desencadenadas. La escuela, con sus paredes que susurraban secretos, parecía devorar la realidad, llevándolo a un abismo sin retorno. La pizarra, ahora una ventana a la esencia misma de la maldad, escribía su destino en trazos oscuros. ¿Se convertiría José en una parte más de la leyenda oscura de la escuela? ¿O lograría descubrir una verdad que pudiera liberar a las almas atormentadas y cerrar las grietas en la realidad desgarrada? La respuesta esperaba en la próxima sala oculta, en la próxima revelación que aguardaba en la oscuridad. A las 2 de la mañana, la escuela seguía siendo un teatro de pesadillas, y José, un actor involuntario en una obra que superaba los límites de la cordura humana. La siguiente sala que se abrió ante José reveló un espacio envuelto en una penumbra más densa, un rincón donde las sombras se agolpaban con malévola anticipación. Los murmullos de los profesores caídos se intensificaron, mezclándose con susurros provenientes de algún lugar indeterminado. La pizarra, aunque aún escribía en una danza macabra, parecía anticipar un clímax nefasto. En el centro de la sala yacía un antiguo altar, cubierto con símbolos arcanos. Velas titilaban, proyectando sombras grotescas en las paredes. A las 2 de la mañana, el aire estaba impregnado con una tensión que amenazaba con romperse en cualquier momento. Los ojos de los profesores pintados en las fotografías parpadeaban, como si hubieran despertado de su letargo eterno. De repente, una figura oscura se materializó frente al altar. Era la personificación de la oscuridad misma, una entidad sin rostro que emanaba una energía maligna. José, paralizado por el terror, sintió como su cordura pendía de un hilo mientras la figura avanzaba hacia él. La pizarra escribía con rapidez febril, como si estuviera narrando el desenlace final de una tragedia. Las sombras danzaban en torno al altar, formando una espiral que se cerraba lentamente. Voces indistintas resonaban en la sala, como un coro de condenación. De repente, la figura oscura se dirigió hacia José. Su presencia era opresiva, y la temperatura descendió drásticamente. El rostro sin rasgos se inclinó hacia él, y una risa gutural llenó la sala.
Era un eco que parecía provenir de las profundidades mismas del abismo. La pizarra, con su última revelación, anunció el verdadero propósito de la escuela, un portal entre dimensiones, un nexo donde los profesores, en su ansia de conocimiento prohibido, habían abierto una puerta a lo desconocido. La figura oscura, la personificación de la entidad liberada, se alzaba ahora para reclamar su deuda. José, desesperado, buscó una salida. Pero las sombras se cerraron alrededor de él, aprisionándolo en un vórtice de terror. Las voces se intensificaron, como un grito colectivo de almas atormentadas. A las 2 de la mañana, el reloj marcó el instante preciso en el que la entidad abismal reclamó a José, arrastrándolo hacia el altar con una fuerza irresistible. En un parpadeo, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Las sombras, satisfechas, se desvanecieron en la oscuridad. La pizarra, ahora inerte, mostraba la palabra fin. La escuela, liberada temporalmente de la tormenta sobrenatural, volvía a su letargo aparente. A las 2 de la mañana, la leyenda de José, el conserje atrapado en los hilos de la oscuridad, se fundía con las sombras eternas de la escuela. La entidad, satisfecha con su cosecha de almas, cerraba la puerta entre dimensiones, dejando tras de sí un silencio macabro y la sensación de que la escuela aún guardaba secretos insondables. La última mirada de José quedó atrapada en la fotografía de los profesores que se retorcían en un rictus de sufrimiento. Su figura se desvaneció, absorbiéndose en la oscuridad que lo reclamaba. La medianoche se consumió, pero la escuela, con sus pasillos susurrantes y su historia manchada, aguardaba el siguiente capítulo en su legado de terror. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.